Muy buenos días y muy buenas tardes, donde quiera que usted se encuentre, en cualquier parte del mundo, estamos aquí por la derecha. Bienvenidos a esta emisión que hace la hora de la verdad, que hacemos a través de todas las redes sociales, YouTube, Facebook Live, TikTok, Instagram, X, por supuesto. Gracias por acompañarnos. Recuerden ustedes compartir este contenido, darle like, porque ya estamos aquí con ustedes por la derecha. Hoy, para analizar las consecuencias que tendría y, por supuesto, el fondo político que tienen estas declaraciones desesperadas de Gustavo Petro, primero desde la China y luego desde Italia, donde pretende ver al Papa León XIV. Petro viene insistiendo en una suerte de toma del poder, aunque el poder lo tiene él, pero él dice que la gente tiene que tomarse el poder y está hablando de cabildos abiertos, de consultas populares, está hablando de toda suerte de movilización y debo decirlo, es la primera vez en la historia que en mi vida yo veo a un presidente de un país convocando revueltas contra su mismo Estado. Es que es tan difícil de explicar. Para poder entender qué es lo que pretende Gustavo Petro, un hombre marxista de extrema izquierda, está con nosotros el profesor Eduardo Mackenzie desde París. Profesor Eduardo Mackenzie, bienvenido a Por la Derecha, muchas gracias. Buenos días, Damar. Me encanta saludarte y me encanta poder participar en la emisión Por la Derecha, que diriges con mucho brío y mucho talento. Muchas gracias, profesor Eduardo Mackenzie. Estamos nosotros preocupados realmente. No sabemos el alcance de estos disparates de Gustavo Petro todos los días, a dónde nos pueda conducir. Pero usted ha escrito un excelente documento eh, que está titulado de la siguiente manera y que se ha publicado ya para el fin de semana. Petro intenta derrumbar la democracia, movilización general contra la conjura narcocomunista. ¿Qué es lo que busca Gustavo Petro con estas amenazas a la democracia todos los días? Porque ya se ha enfrentado a la Corte Suprema, a la Corte Constitucional, al Consejo de Estado, al Congreso de la República. ¿Qué le hace falta? ¿Y cuál es el afán que tiene de enfrentar todo y aparentemente de acabar con las instituciones? Así sea de palabra, pero es que por algo empiezan, ¿no? Así es, Damar. Sí, la situación es muy grave para Colombia porque estamos ante un gobierno dirigido por un revolucionario que ha fracasado completamente en su proyecto político. Hace 2 años que está dirigiendo el gobierno de Colombia desde la Casa de Nariño y los programas que le ha presentado al país, las modificaciones que ha hecho, las destrucciones que está haciendo de las instituciones de Colombia y las expropiaciones a que trata de someter a cada uno de los colombianos, porque eso es lo que está haciendo cuando él juega con la salud de los colombianos, por ejemplo, está expropiándole a los colombianos su derecho a tener una atención médica correcta, a tener una atención hospitalaria, a tener acceso a los medicamentos, unas cosas que en Colombia siempre existieron, aunque había desde luego limitaciones y errores. Eh, Petro entonces está en un proceso de desesperación porque ve que su proyecto, sus métodos, sus colaboradores no funcionan, no producen hechos que le atraigan la simpatía de la población colombiana. Entonces estamos en una fase muy delicada porque Gustavo Petro, no renuncia a sus ambiciones. Él está perfectamente convencido de que él está haciendo las cosas muy bien y que las está haciendo por el bien del país y por el bien también de sus amigos en Venezuela y en Cuba en particular. Entonces, estamos ante una persona intransigente, una persona que no quiere ver la realidad o si la ve, no la quiere ver, porque no siempre cuando uno mira las cosas está viendo las cosas, y entonces él está en una dinámica desesperada donde puede ser muy peligroso. Y lo que acaba de hacer desde China, desde Pekín, donde está en un viaje oficial, una visita oficial que además resultó muy mal, porque no obtuvo absolutamente nada. Eh, en fin, lo que él dijo acerca de la decisión del Senado de la República de Colombia con respecto a su proyecto de consulta popular, lo tiene furioso y tomó
Eh, es decir, lanzó unas consignas y lanzó una serie de advertencias y de órdenes prácticamente de movilización contra el Congreso para cerrar el Congreso, para expulsar a los congresistas, a los senadores que tanto lo molestan, con su decisión autónoma de retirar, de rechazar ese proyecto absurdo de consulta popular. Entonces, cuando una persona como un jefe de Estado intenta golpear el poder legislativo, el Congreso o una sola de sus cámaras, aunque sea, por ejemplo, el Senado, está cometiendo un acto eh, completamente ilegal, completamente inconstitucional, que debe ser sancionado por las vías legales. Y la Constitución colombiana es muy sabia y tiene las disposiciones, tiene los artículos necesarios para hacerle frente a esa situación. Lo que pasa es que hay mucha indecisión porque Petro se expresa de una manera muy particular, en donde él trata de tergiversar la realidad, trata de cambiar lo que es día, convertirlo en noche y viceversa, y mostrando, y trata de mostrar que su desespero y su malestar por las decisiones que ha tomado autónomamente el Senado de la República lo conducen a adoptar una posición defensiva en defensa de la democracia, etcétera, etcétera. Entonces, esto conduce a una confusión. Yo creo que hay que hacer mucha claridad acerca de lo que está pasando y por eso hay que llamar a todos los colombianos a rodear en primer lugar al Congreso de Colombia, rodearlo no solamente desde el punto de vista moral, sino rodearlo desde el punto de vista físico también, porque si va a haber un asalto al Congreso, al Capitolio Nacional, es el derrumbe completo del Estado de Derecho en Colombia, es el derrumbe completo de una democracia, una de las más antiguas de América Latina y del continente americano. Entonces, la situación es el gobierno que hace una cosa de esas desafía frontalmente al país y a sus fuerzas armadas, a la fuerza pública, que por la Constitución de Colombia, artículo 217, artículo 216, están no solamente en el derecho, sino en el deber de proteger la Constitución colombiana, impedir que esa Constitución sea anulada por vías de hecho, por una vía completamente ilegal como sería cerrar el Congreso o decretar que la Constitución no tiene vigencia, que se van a inventar otra Constitución. Yo creo que esta cuestión, por otra parte, esta cuestión de la consulta popular, que acaba de fracasar con mucha razón en el Senado de la República, entre otras cosas, hay que darles las gracias más sinceras y más efusivas a los congresistas, a los senadores colombianos que rechazaron ese proyecto y dar todos nuestros, expresar nuestros sentimientos de solidaridad con ellos, porque han hecho una cosa en defensa de la democracia colombiana. Entonces, si esa es la situación, hay que no solamente moralmente, sino físicamente proteger al Congreso. Petro lo ha dicho muy claramente que la orden de él es movilizar a ciertos sectores, a ciertos grupos de choque que él tiene, les da diferentes nombres, todo el mundo sabe cómo es que funciona eso, y va a castigar al Senado por haber tomado esa decisión. Nosotros, los colombianos, no podemos permitir esa cuestión. No podemos. Profesor, quisiera proponerle un asunto que me llama mucho la atención en esa suerte de trinos que ha venido lanzando Gustavo Petro en medio de su viaje en la China. Petro habló de volver o de recrear un 1970, que fue cuando nació la guerrilla terrorista del M-19, y para eso necesita la movilización. ¿Cómo interpretar símbolos como
la adoración que ahora tiene él por el sombrero de Carlos Pizarro, al que no trata bien en su biografía, porque leyendo a Petro, Petro no está de acuerdo con Pizarro. ¿Cómo entender esa afición que tiene por exaltar la sotana del cura Camilo Torres, guerrillero del ELN? ¿Cómo entender el hecho de movilizar la espada de Bolívar y decir que la desenfunda y que la espada es el faro? Y por último, entender que advierte que han provocado un nuevo 1970 por cuenta de haber hundido la famosa consulta popular. Sí, los orígenes del M-19, eh, el M-19 siempre los ubicó, siempre disculpó la creación de ese organismo dedicado a matar colombianos con una explicación completamente falaz, en el sentido de que había habido un fraude electoral, era el final del gobierno de Carlos Lleras Restrepo, hubo una elección presidencial que fue ganada por Misael Pastrana Borrero, eh, y la ANAPO, que era un partido populista que aspiraba a ganar esa elección, no la ganó, y el sector más radical de ese partido, donde ya estaban trabajando elementos que más tarde serían los líderes del M-19, decidieron utilizar eso como un pretexto para fundar una organización armada disfrazada primero de guerrilla nacionalista, después le cambiaron trataron de mostrar que era una guerrilla militarista, después trataron de decir que era una guerrilla de jóvenes del Chicó, en fin, cuando en realidad era un proyecto de Cuba. Cuba estaba detrás de todo eso, pero una de las finalidades cuando se forma un aparato de muerte como ese es obscurecer los verdaderos orígenes de esa formación militar o paramilitar. Entonces, son dos cosas completamente diferentes lo que pasó en ese año y lo que está ocurriendo hoy en día. Pero cuando uno oye a Petro y ve que él utiliza esos elementos tan disímiles de análisis para analizar una coyuntura actual y buscarle referencias del pasado, vemos que son cosas incoherentes porque él utiliza muchas incoherencias para sostener sus puntos de vista. Entonces, sabemos perfectamente cuál es su método. Eso tal vez le gusta a ciertos sectores. Sin embargo, desde el punto de vista del rigor histórico, no hay nada que ver entre lo uno y lo otro. Pero es muy peligroso porque lo que crearon en esa coyuntura, cuando dijeron que había habido un fraude electoral, fue la creación de una guerrilla monitoreada, dirigida, financiada, ayudada por Cuba, eh, muy bien organizada, con contactos en la Unión Soviética, porque Bateman había sido formado política y militarmente parcialmente en la Unión Soviética, había sido alumno de una universidad famosa, donde van allá a formarse en los años 60 muchos de los que dirigieron guerrillas en América Latina, en fin. Entonces, ese proyecto fue un proyecto terrible, anticolombiano, sangriento, terrorista, que terminó en una debacle narcoterrorista. Y entonces, eso es lo que nos evoca de manera disimulada hoy en día Petro a los colombianos. Todo lo que está planteando es un desafío frontal, es un desafío enorme a la estabilidad y a la paz en Colombia y a la cordialidad y a la fraternidad que debe reinar entre los colombianos. Entonces, hay que poner mucha atención a las fórmulas que él hace, a las advertencias que él lanza, porque todas son de carácter mortífero. Cuando Gustavo Petro llega a la presidencia de la República, poco a poco se va conociendo cuáles fueron esos apoyos. Y encontramos, por ejemplo, un trino en su momento que hizo el terrorista alias Iván Mordisco de las FARC. Luego, alias Calarcán el Guaviare afirma que efectivamente ellos querían que Petro fuera su presidente y va más allá. Dice que por qué no intentar o buscar que ojalá se pudiera que Petro estuviera
3 o 4 veces más, periodos más en la presidencia. El ELN ha dicho que efectivamente apoyó a Gustavo Petro a llegar a la presidencia. Y entonces, cuando uno escucha a estos terroristas, que son hoy los responsables de las masacres, las extorsiones, el asesinato de menores, violación de mujeres, eh, decir estas cosas, uno queda aterrado, profesor Eduardo Mackenzie, porque pensábamos que lo peor de la clase política había estado en aquella época en la que Ernesto Samper recibió plata del cartel de Cali y que eso era cosa del pasado. Pero escuchar estas cosas aterra sobre todo porque entonces Petro hará llamados que esta gente entenderá para presionar a la ciudadanía y entonces lograrán los cambios y reformas sociales que aunque no tienen ni pie ni cabeza ni sustento económico, las pretenden imponer. Sí, a mí lo que más me aterra o lo que me hace más pensar es no solamente lo que han hecho, sino la durabilidad del fenómeno subversivo en Colombia. La durabilidad del fenómeno subversivo militar, paramilitar colombiano. Porque esto, en Colombia tenemos este mismo problema desde hace más de 50 años. Y mi explicación es que Colombia, a diferencia de otros gobiernos de otras naciones del continente, optó, es decir, su clase política tradicional, optó por seguir unos modelos muy garantistas, una democracia muy abierta, que culminó en un modelo en donde el Estado fuerte, que puede ser un Estado completamente legítimo y democrático, pero fuerte desde el punto de vista institucional y de sus controles institucionales, Colombia no no abordó ese problema de construir un Estado fuerte que sea capaz de defenderse y de enfrentar desafíos estratégicos y armados como los vivieron todos los países de América Latina en un cierto periodo después, sobre todo de la Revolución Cubana. Entonces, esa no existencia de un Estado fuerte en Colombia hace que estos fenómenos de lucha armada, de violencia, de ultraviolencia y de violencia de masas, porque tenga una continuidad tremenda que al final, bueno, si bien las guerrillas fueron derrotadas varias veces, porque eso es otro mito que hay que derrumbar, de que las guerrillas fueron invencibles. No, las guerrillas colombianas han sido derrotadas varias veces, pero las han reconstruido porque había una potencia, habían varias potencias comunistas detrás de ese proyecto que volvían otra vez a reorganizar esos aparatos. Entonces, esa durabilidad es lo peor porque esa durabilidad logró penetrar no solamente ciertas instituciones del país, sino penetrar ciertas conciencias y ganarse, por ejemplo, adeptos dentro de los mismos partidos tradicionales. Y eso explica el fenómeno de hoy, la imposibilidad de Colombia de erradicar de una manera definitiva, mediante métodos que permiten la democracia, esa, esa, ese proyecto revolucionario que todos conocemos. Entonces, es un proyecto revolucionario que ha sido derrotado, pero no definitivamente, y que pervive y que se coaliga y que tiene alianzas y que logró con el fenómeno del narcotráfico una potencia financiera enorme que le permitió hacer, sobre todo a partir de los años de la aparición del M-19, operaciones internacionales de armamento y de traslado de armamentos al país que fueron terriblemente negativos y que dieron resultados horribles desde el punto de vista de la violación de los derechos humanos por parte de esas organizaciones guerrilleras. Entonces, eso, el país tiene que reflexionar sobre cómo evitar, cuando salgamos de esta pesadilla de este régimen de Gustavo Petro, tenemos que pensar muy bien cómo construir un Estado
que sea democrático, pero al mismo tiempo un Estado que se haga respetar y que pueda imponerse y que pueda hacerle frente a esos desafíos que seguramente continuarán, porque el mundo está muy convulsionado, el mundo está prácticamente dividido en dos campos. Hay un campo que trata de destruir a Occidente, sus valores tradicionales, y eso va a tener consecuencias dentro del país, desde luego, porque el país no, Colombia no es una isla, ni mucho menos. Entonces, sin tener un Estado democrático, pero también un Estado fuerte, las dificultades van a ser cada vez peores. Y aquí una pregunta que me parece vale la pena analizar, profesor Eduardo Mackenzie, y es si Gustavo Petro está haciendo esto, todo esto, de pretender incendiar, movilizar, así sea prepago, porque la reunión que logró el 1 de mayo en la Plaza de Bolívar la logró por dos factores esencialmente. La primera, porque es un 1 de mayo, donde históricamente han salido los trabajadores de Colombia a reivindicar sus derechos, a lanzar arengas, a atacar el gobierno de turno. Esta vez salieron instrumentalizados por Petro. Muchos de ellos no querían que Petro se metiera, pero por supuesto Petro no iba a dejar de perder esta oportunidad para decir que él sí convoca a la gente, cuando es una cosa natural que salga en un 1 de mayo. Y la otra cosa que le ayudó para esa movilización fue los 25.000 indígenas o 20.000 que logró movilizar desde distintos departamentos y que concentró en la Universidad Nacional de Colombia. Y entonces que generó una situación donde él decía que si querían podían meterse al Congreso, pero que él no era violento y que no lo haría. Una cosa que uno no logra entender muy bien porque uno le detecta a Petro que él suele decir cosas, suele negar lo que él hace o negar lo que él es. Entonces uno no le cree ese tipo de cosas de que no sea capaz. Ahora, el tema es si esto lo hace a 1 año y 3 meses de dejar el poder, ¿cómo irá a ser entonces cuando aquí sepamos quién va a ser el próximo presidente de Colombia? Esperando en el mejor de los casos, que se vaya el 7 de agosto. Y si se va, imagínese usted cómo irá a ser la oposición que haga a quien llegue al poder. ¿O es que acaso se nos habrá olvidado cómo utilizaron el terrorismo con la primera línea para destruir el país en momentos en que Iván Duque era el presidente? Sí, esa posibilidad de volver otra vez a las llamadas, a los llamados estallidos sociales, que es una fórmula inventada por ellos para justificar las brutalidades, las destrucciones, los crímenes que cometieron, crímenes de sangre que cometieron contra la población y contra la fuerza pública, sobre todo en 2020 y 2021. Esa perspectiva puede ser lanzada de nuevo, ese tipo de represalia contra el país, de castigo al país, puede ser de nuevo reeditada. Sin embargo, yo veo al país que en este momento está mucho más consciente de los riesgos que se nos pueden venir encima, y veo a un país mucho más decidido que antes a hacerle frente a esos planes de subversión y de narcocomunismo que se están preparando. Veo sectores de, de los militares retirados que están muy conscientes de lo que puede pasar y que están decididos a salir a enfrentar estas cuestiones. Yo creo que esos episodios que vivimos en 21 y 20 y 21 van a ser muy diferentes si llegan a ser lanzados. Además, si Petro lanza una ola de estallidos sociales, como las que ya conocemos, los resultados pueden ser muy diferentes. Y el primer sorprendido puede ser él mismo, porque él personalmente está muy aislado. Su gobierno es un gobierno que se está desmoronando. Hay peleas entre los mismos ministros, hay ministros que renuncian y que están decididos a contar las cosas que aunque tristes, ellos mismos no aceptaban, como es el caso de la ministra de la Justicia, que va a explicar una serie de cosas por qué ella acaba de renunciar.
a pesar de que ella siempre fue una persona de izquierda, una activista, y que fue una ministra de confianza del petrismo, por eso le dieron el Ministerio de la Justicia. Sin embargo, ella también ha llegado a conocer un techo de altura. Ella no soporta ciertas cosas que tratan de imponerle a ella como ministra, y lo va a decir, y eso va a destapar muchas cosas. Entonces Petro, que tenga cuidado, porque a lo mejor está haciendo un cálculo falso, y que tenga en cuenta lo que le pasó ya a otro líder revolucionario muy de la talla de él, como es el caso de Pedro Castillo en Perú, que también intentó hacer una serie de cambios revolucionarios en Perú y no le funcionaron los cambios, no pudo avanzar, y él terminó entonces, como está haciendo Petro hoy en día, terminó declarándole la guerra al Congreso, hasta el punto de que llegó a cerrar el Congreso. ¿Y qué pasó? Aunque el Congreso de Perú estaba tan dividido como el que puede estar en Colombia, dividido porque hay partidos políticos diferentes, con tendencias diferentes, con análisis diferentes, ese Parlamento, cuando vio que Castillo tomaba esa decisión de cerrar el Congreso, todos se unieron también al Poder Judicial, a las Fuerzas Armadas, y el señor Castillo lo comprendió y trató de salir y a escaparse, para escapar de la justicia, refugiándose en una embajada. Ni siquiera pudo lograr hacer eso porque la población de Lima, los choferes, los conductores en las calles, que estaban al tanto de lo que estaba pasando, bloquearon en algunas avenidas el avance del carro que conducía el señor Castillo, y pudieron capturarlo. Ese señor hace 3 años está capturado. Hay un proceso de instrucción que se está adelantando en Cuba, en Perú, para condenarlo por ese golpe de Estado que hizo. Y es muy interesante saber también cómo se mueve en este momento Cuba para tratar de sabotear ese proceso judicial que está en vías de instrucción en Perú. En todo caso, yo le diría a Gustavo Petro que calcule mejor sus cosas, porque puede que el país lo pierda definitivamente para él y para toda su formación, las formaciones políticas que lo apoyan. Puede ser un momento decisivo, total de que, porque las cosas han cambiado, la población está enardecida, las cosas que ha hecho Petro con la salud Colombia, con los recursos naturales, lo que está haciendo Petro, y de manera muy disimulada, que es trasvasar partes del presupuesto nacional, de la riqueza nacional petrolera, a Venezuela, es un crimen de lesa majestad contra el pueblo colombiano. Eso, él trata de disfrazar esa operación, de trasvasar la riqueza nacional hacia otro país, hacia Venezuela, presentándolo como una transacción comercial entre Ecopetrol y el organismo gemelo venezolano. En realidad, lo que estamos viendo es que Colombia está haciendo lo mismo que hizo Venezuela con Cuba, o lo mismo que Cuba le exigió a Venezuela que hiciera en la época de Hugo Chávez y todo esto, de trasvasar partes de su riqueza nacional, de sus recursos naturales, de su capacidad financiera, para financiar a un país que para los revolucionarios como Chávez era pues la meca, el lugar que había que favorecer y al que se debía posternar todo el mundo, y incluso sacrificar el país para que esta potencia revolucionaria, la Cuba de Castro, pudiera sobrevivir. Entonces, estamos viviendo el mismo fenómeno,
solamente que acá Petro lo disfraza de una manera como una transacción comercial completamente legítima, explicada porque él tiene una concepción de la ecología, está contra la minería, está contra la explotación de los recursos naturales, en fin. No, ahí estamos viendo ese proceso. Y eso Profesor lo Eduardo va, Mackenzie, perdóneme, y quería preguntarle para ir finalizando por ese manifiesto que usted nos ha presentado y gracias por habernos enviado y compartido tan extraordinario documento donde se solicita rodear la democracia en estos momentos. ¿Cómo puede la gente participar, quienes nos están viendo? ¿Cómo pueden participar? ¿A dónde tienen que comunicarse? ¿Qué hay alrededor de eso para poderlo compartir, para poderlo ver? sí, el texto está circulando en la Linterna Azul, que es una revista digital numérica que circula ampliamente en Colombia desde hace muchos años. Eh, está circulando también a través de las redes sociales, algunas redes sociales. Eh, eso es, todos los colombianos que quieran firmar ese pequeño manifiesto, que es una invitación a proteger el Congreso, a defender a nuestros congresistas, senadores y representantes de las intentonas nefandas de Petro. Todo el mundo puede suscribir eso. Ese es el objetivo nuestro, de que haya la mayor cantidad de firmas para que ese es el comienzo de una demostración de solidaridad efectiva con el Congreso, pero hay que ir más lejos, hay que ir hacia una situación de protección física del Congreso colombiano, porque si empiezan a llegar gentes de mingas, indígenas y todos estos armados, porque son armados, son gente que viene armada, eh, a hacer presencia, como dicen en Colombia, a hacer presencia en la Plaza de Bolívar y a intimidar al Congreso, eso es intolerable. No podemos aceptar esa cuestión. Hay que movilizar, hay que crear una dinámica de movilizaciones de masas en defensa de nuestras instituciones y, en primer lugar, del Congreso de Colombia. Profesor Eduardo Mackenzie, aquí dejamos el email de la Linterna Azul para que quien lo desee escriba ese email y deje manifiesto que quiere pertenecer o estar como uno de los firmantes del manifiesto que ha escrito el profesor doctor Eduardo Mackenzie. Quiero agradecer por el tiempo que nos ha dispensado y por estas luces que son tan importantes para tratar de calcular, entender hacia dónde nos pretende conducir Gustavo Petro y cómo hay que prepararnos. No hay otra forma que de verdad, rodeando las instituciones en momentos en que se ven amenazadas por Gustavo Petro. Le agradezco infinitamente nos hubiera atendido, doctor Eduardo Mackenzie. Gracias a ti, Edmar. Espero que estas esta no sea la única oportunidad que me das para expresarme en tu emisión por la derecha. Me parece muy importante el proyecto que significa esta emisión por la derecha y muy importante como la agenda pues de la hora de la verdad, que es un noticiero indispensable, muy orientador y que espero que cada día más y más colombianos oigan esas dos emisiones, porque tenemos que ponernos todos, no solamente en comunicación entre nosotros, sino estar plenamente informados de lo que está pasando realmente, porque la desinformación acerca de lo que está haciendo lo que están haciendo ciertas fuerzas es muy grande. Y entonces hay que superar esa cuestión. Y ustedes son preciosos en esa labor de desmistificación y de aclaración de la verdad. Pues muchísimas gracias, profesor Eduardo Mackenzie. Aquí siempre muy bienvenido, por la derecha, como siempre. Gracias, Mar. Muchísimas gracias. A todos ustedes los invito a que por favor se suscriban a nuestro canal. También, por favor, compartan
esta emisión de Por la Derecha con el profesor Eduardo Mackenzie. Hay que rodear las instituciones que se ven amenazadas por los anuncios de Gustavo Petro y su gente. A todos ustedes, que Dios los bendiga. Tengan un resto de día muy feliz.